estas semifinales y pues se le están acabando los pretextos al señor Gemes. Se van a necesitar pronto 2 pantallas, ¿no? Para que podamos tener este listado y pues a ver qué dijo Gemes. No sé si quepa ahí el descenso. Bueno, vamos a escuchar a Gemes. Muy injusto, pero el fútbol muchas veces es así, y así de injusto y así de cruel. Yo hoy estoy muy orgulloso de mi equipo, muy orgulloso de representar a Cruz Azul. No me da igual que hayamos perdido, pero creo que los jugadores han hecho todo lo que teníamos que hacer para afrontar una semifinal y pasar una final. Aquí lo que se premia es el acierto, ¿no? Y nosotros hoy no hemos tenido ningún acierto y Morelia ha tenido el 100% de acierto. Entonces, si hablamos de lo futbolístico, doy mi enhorabuena a Morelia, por supuesto, por su paso a la final, pero creo, siendo justo, que el que tendría que haber pasado por todo lo que ha hecho en el campo es Cruz Azul, pero no es así. Eso lo hacen los mediocres nada más, y nosotros somos cualquier cosa menos mediocres. Esto nos tiene que servir para reforzarnos, para venirnos arriba, para competir los puntos en Liga que quedan. Pero vuelvo a repetir, yo hoy más que nunca me siento orgulloso de ser entrenador de Cruz Azul por mis jugadores, por cómo interpretan el juego, por cómo se esfuerzan. Hoy no puedo reprocharle absolutamente nada. Nunca tengo fuerzas para tirar la toalla. Nunca, jamás. Y nunca tendré fuerzas para eso. Tengo fuerzas para todo, menos para arrojar la toalla, menos para arrepentirme, menos para... Aparte, cada vez que veo a mis jugadores jugar me dan más ganas de ser entrenador de Cruz Azul. Es decir, no tengo ningún problema en eso. Me siento satisfecho y me siento orgulloso de ellos. Creo que todo el mundo nos puede criticar y nos puede reprochar los resultados. Indudablemente yo el primero, pero creo que nada más. Creo que no pueden decir nada más de nosotros. Hoy si yo soy aficionado del Cruz Azul y veo el partido, estaré triste porque he perdido, como estamos nosotros, pero orgulloso de llevar esta camiseta y orgulloso de ver a un equipo jugar al fútbol como juega este, ¿no?